Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Más de 60 años en defensa de los derechos del trabajador del sector. Comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. 011-4943-4005. Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Trabaja en defensa del sistema solidario de salud. 0800-333-9820. Turismo Social de FATFA. Piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un amplio circuito hotelero en todo el país. 011-4941-9910. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia del país. www.institutofatfa.com.ar. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. Junto a ustedes vamos a estar compartiendo el día de hoy la emisión número 461, donde vamos a hablar de todo, Vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar de política, de economía, vamos a también hablar de la Federación Argentina a través de sus distintos referentes en un ratito nada más. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir nuevamente este espacio de todos los miércoles acá en Argentinísima Satelital. Bueno, en el programa del día de hoy siempre tenemos mucha información. Nos vamos a focalizar más en los temas de salud, pero no va a estar ausente los temas económicos. Y cuando digo ausente los temas económicos, uno en este escenario de transición de un gobierno a otro lo que busca es ser lo más cauto posible. Sabemos todos que cualquier idea que uno trate de comentar, instalar, transmitir, tiene una cuota de subjetividad, pero lo que estamos buscando es darle la mayor objetividad posible. Sin embargo, hay una cuestión que es objetiva. Aumentó el precio de la carne, aumentó el precio de las harinas en general, aumentó el precio de distintos insumos básicos, aumentaron el precio de los medicamentos. Y entonces yo me hago una pregunta. ¿Este aumento de precios es porque hay un estudio de costos o porque hay un movimiento especulativo? Como a mí me tocó estar de los dos lados del mostrador, conozco muchas veces que no hay estudio de costos. Y otras veces sí hay estudio de costos, ¿sí? Pero en este caso puntual vemos que hay una actitud especulativa porque esto nos va a aclarar el licenciado Mariano de Miguel. De pronto, ¿qué rol juegan las expectativas en las decisiones, ya sea decisiones de inversión, decisiones de consumo y también en las decisiones empresarias? ¿Qué es lo que está pasando? Uno, a través de una devaluación, presume que lo importante es resguardarse, y una manera de resguardarse es efectuar un traslado de los precios. Y de pronto hacemos alguna simetría o asimetría con Brasil, y cuando Brasil devalúa un 20%, un 30%, los precios internos lo acompañan en un 5%, en un 6%. ¿Por qué en Argentina no pasa lo mismo? A ver, los precios internos quieren ganarle al dólar. Entonces, ¿hasta dónde hay un análisis macroeconómico o hasta dónde hay un análisis empresarial? Me acuerdo cuando le ocurrió esto a Néstor Kirchner, pero le tocó esto a Néstor Kirchner en un escenario recesivo. Ahora es un escenario donde hay actividad, donde hay consumo. Entonces, donde aquel que tiene que subir el precio de la harina o que quiere subir el precio de la harina, lo va a subir igual porque sabe que demanda va a tener, que si no, no se le va a caer. Y ni hablemos de aquellos productos básicos de la canasta. A ver, ¿cómo se compone el salario de bolsillo de un jubilado? Y miren, entre alimentos y medicamentos es el 99%. Y le digo más, medicamentos representa de su salario más del 60%. Y bueno, todo esto a través de movimientos especulativos con altas subas de precios. Uno puede decir, tal producto está desfasado. Por supuesto que uno lo acepta, porque hay productos que sí están desfasados, no me cabe la menor duda. Pero cuando se producen este tipo de movimientos, obviamente, ¿perjudica a quién? A ustedes, a la población. Y también perjudica a los dos gobiernos, no uno solo cuando ocurre este tipo de cosas. Pero para hablar de economía, quiero que nos cuente un poco qué rol juegan las expectativas en la decisión
ya sea de los consumidores y en la decisión de los empresarios. Por eso, como les mencioné, va a estar Mariano de Miguel. Pero vamos a pasar al ámbito de la salud, ¿no es cierto? Exactamente, vamos a estar hablando de aquellos temas también que conciernen a la salud. Vamos a tener la visita el día de hoy del doctor Bruno Bustos, que va a hablar de prevención y tratamiento de cáncer de mama. Uno de los puntos importantísimos que debe obviamente tener como una medida preventiva, por sobre todas las cosas, cuando nosotros hablamos, es conocer correctamente, y más en este caso las mujeres, ¿no? Su cuerpo a partir de la detección temprana. La adolescencia, exactamente, una detención temprana, conocer cómo podemos nosotros, en este caso, también tener información al respecto. Y vos, si sos mamá, si tenés a tu hija adolescente o por vos misma, también es importante que tengas la información precisa y exacta. Prevención por sobre todas las cosas y siempre frente a estas enfermedades que, tomadas a tiempo, también pueden darte desde ya una muy buena calidad de vida. Bueno, ustedes saben que viene el veranito y vemos muchas personas que dicen: estoy haciendo una dieta hiperproteica. A ver, uno los ve y están bárbaros. Si están bárbaras las chicas, dirán las chicas que estarán bien los varones, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con las dietas hiperproteicas? Mitos y realidades, ¿no es cierto? ¿Qué efectos pueden provocar? ¿Sí? De pronto, cuando uno hace una dieta hiperproteica, ¿se hace todos los estudios necesarios? ¿Qué quiero decir con esto? Con una dieta hiperproteica, el organismo cambia su funcionamiento. A ver, si usted tiene una disfunción renal, ¿en cuánto puede afectar una dieta hiperproteica? Bueno, todo esto lo vamos a ver el día de hoy con la licenciada Sofía Delías, que es médica nutricionista. Bueno, y también vamos a estar junto a Patricia Dominicini. Ella obviamente va a estar desarrollando temas que hacen justamente a la salud, pero también ligados desde el punto de vista del medicamento, Gustavo, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Casualmente nos comentaba ella acá, que está esperando en el estudio, va a hablar del tema de las mujeres embarazadas y las prevenciones que tienen que tener y qué medicamentos pueden tomar las mujeres embarazadas. Bueno, esto es muy importante porque muchas veces, muchas mujeres, bueno, por algunas circunstancias no tienen tal vez la información certera, por eso también es importante que al médico, al profesional, a quien les va a hacer el seguimiento durante todo el embarazo, les pregunte todas aquellas dudas que pueden tener, ¿no? Para obviamente saber qué es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en este caso. Bueno, le decimos a todos ustedes que las vías de comunicación son, bueno, nuestro teléfono para mandarnos un mensaje de texto, 156-137-2247. O también nos pueden escribir a través de nuestro email habilitado con las preguntas, las dudas, las inquietudes a nuestros profesionales a través de Proyecto Federal, en este caso @gmail.com. Bienvenido también, va a ser todo lo que quieras conocer y estar informado al respecto. Luis le dijo en la apertura del programa, vamos a abordar un tema gremial, por eso le hicimos una entrevista a Roque Garzón y aprovechamos con Luis, acá que nos está tomando la cámara, ¿sí? Cumplió años Roque el viernes pasado, así que le deseamos un feliz cumpleaños a Roque Garzón. Seguro que también todos, a ver, los que participan de la federación y la gente que tiene un profundo afecto hacia él, bueno, le está deseando un feliz cumpleaños por este medio. Y ahora sí, le hicimos una nota a Roque Garzón. Vamos a pasar la primera parte de la nota donde le preguntamos todo lo referido a la reunión de secretarios generales y un poco cómo ven el escenario electoral. Vamos a la nota. Dale. La verdad que tenemos nosotros nuestra reunión ordinaria del Consejo Directivo y por supuesto que se da con esta circunstancia, con estas novedades que tuvimos a partir de los resultados del balotaje, ¿no? Los temarios son los temarios normales, es el informe de cada una de las secretarías y el informe político y realidad nacional. Dentro de eso hemos generado durante todo la mañana del día de hoy el análisis político, no solamente que tiene que ver con la política nacional, sino cómo va a repercutir en los sectores, como en el caso nuestro, que tiene que ver con una industria importantísima, que es la industria farmacéutica, y donde seguro es una de los sectores que
va a tener una participación plena dentro de las políticas que creemos se van a generar a partir de una representación netamente empresaria. Tan es así que observamos ya que en el transcurso del año 2014 se le ha permitido a esta industria un ajuste del 40% de su medicamento, con un último ajuste del 11 al 15% de estos días, que realmente nos ha sorprendido tremendamente, porque esto va sobre todo en perjuicio de la salud de los argentinos y del financiamiento de un sistema que, si bien ya viene con algunos problemas de financiamiento, como es el sistema de obras sociales, esto por supuesto va a poner en mayor peligro el aumento de los precios de los medicamentos y el ajuste que tiene que ver con las atenciones de las prestaciones médicas. Así que a nosotros también está en análisis este tipo de situación. Y en respecto a la política nacional, que si bien tenemos que basarnos solamente en las noticias que se dan por los medios de comunicación, vamos a esperar el día 11 a ver realmente qué es de lo que se está anunciando, cuáles van a ser las políticas reales que se van a aplicar. Nosotros somos escéptico en eso. Tenemos realmente una visión muy particular sobre cómo se ha venido conformando el gabinete. Cuando vemos que un gabinete se conforma exclusivamente de un partido con un alineamiento totalmente empresarial, bueno, nos pone en una duda que estar en atención permanente, por lo menos en que se respete los derechos y las situaciones que hasta hoy el movimiento obrero ha venido recapitulando y consiguiendo de hace mucho tiempo. Son situaciones que durante los últimos 12 años no ha sido que hemos avanzado sobre algunas prioridades, sino que eran los reclamos que hace muchísimo tiempo venía el movimiento obrero pregonando, ¿no? Una mejor posibilidad de acordar nuestros salarios dentro de lo que significó la inflación, la posibilidad de generar convenciones colectivas acorde al nuevo mercado del trabajo, la posibilidad de la inclusión de muchos sectores sociales que ha tenido que ver con un mercado con mejor distribución, un mercado con consumo interno, que eso le ha posibilitado por lo menos al sector de servicios como el nuestro tener una redistribución mejor en lo que significó los salarios de los trabajadores. Por eso es que no solamente vamos a estar esperando, sino que vamos a exigir que esas cosas, dentro del marco de la democracia, por supuesto, que esas cosas que se han obtenido y se consoliden y se mantengan dentro de esta política que, bueno, esperaremos a ver cómo se practica, ¿no? Ustedes lo escucharon a Roque Garzón, secretario general de la Federación, y ahora sí pasamos del bloque gremial a la actualidad económica con Mariano de Miguel. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Todo bien? Gracias. Siempre, a ver, ya sabemos muy bien que primero no se produjo ningún traspaso del mando, me refiero de un presidente al otro, pero obviamente se evalúan, se hacen conjeturas, se evalúan situaciones, se plantean escenarios y demás, y bueno, desde el punto de vista de lo que ocurre en la calle, vimos que había una conducta especulativa. A ver, hasta dónde es, hasta dónde no es, y hasta dónde el anuncio de una devaluación de manera anticipada genera este tipo de procesos, saber de qué manera me cubro. Mirá que en la editorial yo no comenté algo, pero me tocó la semana pasada hacer un vuelo en avión y vi los hilos bolsas, y no me lo contaron, lo vi. O sea que, a ver, tiene derecho, obviamente que el empresario tiene derecho a retener por si tiene un tipo de cambio mayor, pero de pronto este tema especulativo se potencia o no en nuestro país o no es así. A ver, ¿cómo lo ves vos? Yo tiendo a pensar que el componente especulativo en todo caso es más propio del capitalismo, ¿no? Porque uno piensa,
De repente, si la economía fuera totalmente planificada centralmente, como no sé, fue Rusia después de la revolución de 1917, Sí. ahí no hay mucho margen para especulación. De todas maneras, había mercado negro, etcétera. Pero en el capitalismo, como ya lo dijo Keynes hace tiempo, las expectativas juegan un rol muy relevante porque las decisiones las toman los consumidores, fundamentalmente productores independientes, Sí. donde anticiparse al futuro es un elemento decisivo, ¿no? Por ejemplo, yo voy a producir el día de mañana, tengo que evaluar los costos que voy a tener y hay muchas otras variables del contexto que inciden en ello. El dólar es una de ellas. Entonces, yo a priori creo que la especulación es inherente al sistema. En todo caso, lo que hay que ver es hasta qué límite la especulación forma parte, pero le permite al sistema funcionar progresivamente, de una manera integrada, no en detrimento de sus componentes, y a partir de qué límite esa especulación ya pasa a ser, por así decirlo, algo pernicioso. Insisto en Keynes, ya que lo había mencionado, ¿no? Keynes decía, la bolsa de valores, por ejemplo, donde se compran y venden acciones, es un lugar de especulación, es un lugar de expectativas. Si eso sirve para financiar empresas, para que esas empresas puedan crecer, desarrollar tecnología, dar trabajo, fenomenal. Ahora, si esa especulación va simplemente de la mano de que un conjunto de especuladores se hagan ricos sobre la base de la ruina del resto de la economía, no tiene sentido, ¿no? Si la economía se convierte en un casino, decía Keynes, vamos mal. Pero la especulación bien orientada puede dar sus frutos positivos. Y el capitalismo lo ha mostrado, pero tiene una beta, ¿no? Pero justo ahí me metieron en un tema. Una cosa es la especulación para maximizar ganancias y otra es la especulación que se da en un traspaso de mando político, donde dicen, bueno, el que se va, por razones obvias, empieza a perder poder. Si de pronto tenía el poder de policía, se debilita, y el que viene todavía no dijo cómo va a actuar con nosotros. Sí, no dijo todavía cómo va a actuar con nosotros, pero sí el equipo económico en su momento todavía no ha asumido, pero ya sí ha anunciado por el presidente electo Macri, por ejemplo Pratgay y Sturzenegger, sí, Frigerio, hablaban ya desde hace tiempo de que la Argentina necesitaba recomponer su tipo de cambio, que en realidad ya había devaluado y que el tipo de cambio oficial es un tipo de cambio atrasado. Entonces muchos agentes de la economía, digo agentes consumidores, pero fundamentalmente productores, empresarios que pueden fijar precios, porque no todos pueden fijarlo, a veces la competencia se da, se anticipan a esos anuncios y dicen, bueno, si el próximo gobierno es probable que devalúe o que ya sancione una devaluación que entiende que ocurrió, bueno, como por ejemplo pensemos, quien produce y tiene insumos importados, esos insumos tienen precios en dólares. O sea que si ese empresario cree que se va a devaluar el peso, es más probable que estime que su costo de insumos importados crezca. Si produce materias primas, las materias primas en general tienen precios en dólares internacionales, o sea que si espera que se devalúe el peso el día de mañana o que el gobierno nuevo lo haga, va a aumentar los precios. Me encanta este cambio de ideas, ¿sabes por qué te digo? A ver, los supermercados empezaron a dar faltas en productos, ¿sí? Casualmente el sector farmacéutico también, no por culpa, y ahí esto es un tema muy bueno que vos dijiste, no todos fijan precios. En el sector farmacéutico las farmacias lo que reciben trasladan, inclusive el precio viene fijado. El precio del medicamento al público, el que forma precio es la industria. Y la industria sabemos el peso que tiene en Argentina y en el mundo. Lo mismo, vamos al sector alimenticio o quienes distribuyen los 4, 5 supermercados. Francia, casualmente, por este tema, Francia reguló la superficie de los supermercados. El famoso supermercado con C, en Francia es grande en el mundo, pero no es grande en Francia. O sea, promocionan los medianos supermercados, los pequeños supermercados y regularon las superficies, porque se encontraron que este tipo de movimiento y de presiones lo instalan en el mercado. No, sin duda, yo igual creo que en ese ejemplo que das, Gustavo, hay como dos cosas o tres diferentes. Por un lado, la regulación y el control, yo podría decir antitendencia monopólica, que está muy bien porque el supermercado es un buen ejemplo que va en detrimento de un montón de pequeños y medianos empresarios. Entonces ahí hay una regulación al margen de los precios, sino que tiene que ver con el poder desmedido en el mercado de una serie de actores. Después está en ver si la concentración económica favorece o no la inflación. Y yo ahí lo que digo, cuando uno mira los datos, no necesariamente los países que tienen mayor concentración económica tienen más inflación. Me dijiste vos Estados Unidos. No, pero no solo, pensemos de otra manera. Digo, si la inflación estuviera relacionada con eso, Estados Unidos desde ya, pero en general todos los países desarrollados que tienen importantes niveles de concentración tendrían que tener mucha más inflación que nosotros, cosa que no ocurre, ¿no? Bien, bien. Bueno, ahora vamos un poco al escenario macro, ¿sí? El escenario macro, bueno, las expectativas del consumidor en términos generales. Cuando sea esto, ¿en cuánto afectan a la toma de decisiones?
¿En cuanto afecta a la toma de decisiones de los empresarios o de los consumidores? No, bueno, por supuesto, es decir, en estas transiciones lo que prima es la incertidumbre. Creo que lo charlábamos con vos antes. Ciertamente acá en esta economía, al margen de que uno esté a favor o en contra de muchas cuestiones del gobierno que está saliendo, sin duda es una economía que está funcionando casi al pleno empleo en muchos aspectos, productivo. Sí. Es una economía con un nivel de consumo muy elevado. El nivel de inversión debería ser, o sería bueno que fuera un poco más alto en términos relativos al tamaño de nuestra economía, pero de alguna manera también es una cifra importante y no despreciable. Casi se duplicó la industria, más que se duplicó el PBI en 10 años y pico, en una década y media. ¿Por qué lo menciono todo esto? Porque hay consumidores que están acostumbrados a un nivel de vida que este periodo de transición los pone en alerta, porque no saben bien, por ejemplo, qué va a pasar con el poder adquisitivo de sus salarios de cara a las paritarias. Y de la misma manera los empresarios hacen lo propio. Me parece que hay que dejar andar necesariamente 60, 90 días. Yo creo que para febrero o marzo va a estar más claro cómo se despliega la política económica y macroeconómica en particular del gobierno electo. Y ahí podremos pronosticar el curso de acción de, por ejemplo, lo que hará el movimiento obrero en la defensa de ese poder adquisitivo, lo que podrá hacer en términos de trabajo, cuáles son las perspectivas de actividad. No hay que perder de vista que el contexto internacional no ayuda. Si el contexto internacional no es dramático como lo fue, por ejemplo, en el 2009 o como lo era en los 80, pero es un contexto internacional que no tiene ni de lejos la bonanza que tenía en 2007, por ejemplo, ¿no? Entonces, se tiene que terminar de configurar el cuadro me parece a mí, para saber lo que podemos esperar durante todo el 2016, ¿no? La restricción externa está influyendo mucho, ¿no es cierto? Sí, porque la Argentina, como hemos hablado alguna otra vez, no lo sufre solo la Argentina, pero la Argentina ha vuelto a tener después de mucho tiempo esa famosa restricción externa que son los problemas de divisas. Sí. O sea, no es que no tenga divisas, sino no tiene las divisas suficientes para los distintos fines que las utilizamos. Entonces eso también contribuye a la incertidumbre, ¿no? Quizás la persona que atesora $1 porque no sabe con certeza cuánto va a valer dentro de 6 meses. Pero me parece que la Argentina igualmente tiene todo para que ese problema se pueda resolver sin demasiados costos. ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo. Quizás haya que negociar con los holdouts, quizás haya que endeudarse, si no es con los holdouts, con otros países como China, como Rusia, etcétera. Ahí el problema no va a estar si nos endeudamos o no, sino en qué condiciones y cómo negociamos defendiendo la soberanía nacional. Pero me parece que tenemos las herramientas para hacerlo y no entregar esa soberanía a cambio de un endeudamiento que el día de mañana signifique que explote la sociedad económica y políticamente hablando como ocurrió a fin de los 90, ¿no? O sea, principalmente qué condiciones y con qué restricciones. Sí, si uno lo mira desde el realismo político de las relaciones internacionales, hay que ser pragmático. Si hay que negociar, hay que negociar, y si hay que endeudarse, hay que endeudarse. Bien. No es lo mismo endeudarse para sacar petróleo en vaca muerta con una tecnología que no dispone la Argentina, que endeudarse para pagar gasto corriente improductivo, que es una fiesta que algún día la pagan, y sobre todo siempre en las crisis, acordémonos, las pagan los que menos tienen. Bien, ¿no se está haciendo de alguna manera injusto en este momento de traspaso? Digo injusto con el gobierno porque hay una ecuación contable, pero para explicarle a la gente en general, en definitiva, se bajó la deuda externa, pero simultáneamente se bajó la deuda y bajaron las reservas. Yo puedo decir que tengo una gran cantidad de reservas, pero tengo mayor nivel de deuda, donde el componente intereses es el que uno afecta sobre el otro. Bueno, este tema de que están diciendo, bueno, nos vamos a encontrar sin reservas y demás, ¿no se está haciendo injusto sobreactuando sobre ese concepto? Independientemente que hay restricciones, y por eso es necesario llegar a un acuerdo con los organismos financieros internacionales. Yo creo acá, Gustavo, que hay dos ángulos. Por un lado es objetivo que si uno mira las empresas, las familias y fundamentalmente el Estado, comparado con el gobierno que agarró Néstor Kirchner, sin duda están todos mucho más desendeudados en dólares. Bien. Pero hay otro ángulo que no hay que perder de vista. Si, por ejemplo, pensemos en alguien que tiene un negocio, factura en pesos, pero tiene una deuda en dólares. No mide la deuda en dólares en relación a lo que factura en pesos. En todo caso, mide lo que tiene que pagar en dólares relativo a los ingresos que tendrá en dólares. Ahí es donde el problema de las reservas aparece. Argentina no es que deba mucho el año que viene. El año que viene hay que pagar entre capital e intereses cerca de 7.500 millones de dólares. Eso en términos relativos a nuestro PBI, a nuestra economía, es poco. Pero el tema es que nosotros no pagamos deuda en dólares con pesos, la pagamos con dólares. Entonces lo que hay que ver es lo que tiene que pagar la Argentina relativo a lo que va a exportar,
neteado de lo que tiene que importar, relativo a los ingresos que podrá tener de inversiones extranjeras directas, relativo a las reservas que dispone, y ahí es donde el cuadro argentino se complica un poco más, pienso yo, como decía antes, no de una manera irresoluble para nada, pero sí que exige mucha sintonía fina, para citar la frase de aquella vez de la presidenta. Bueno, sí, te agradezco muchísimo, Mariano, por estar acá en el programa. Vamos a pasar a otra parte del estudio. Luis, te pido un favor. Presentamos a nuestra entrevistada, nuestra invitada, nuestra columnista y vamos a la tanda. Exactamente, ella está con nosotros. Vamos a tocar un tema al cual le vamos a prestar atención, por sobre todas las cosas, como bien decimos, la concientización y también entender, interpretar a nuestro cuerpo. Patricia Dominicini, ¿cómo estás vos? Gracias por venir. ¿Qué tal, Luis? Gracias por invitarme. ¿Qué tema vamos a desarrollar hoy y a quiénes vamos a destinar el tema? Y fundamentalmente a las mujeres embarazadas, porque vamos a tocar el tema de medicación en embarazo. Después del corte, junto a Patricia Dominicini, desarrollando este tema para que le prestes muchísima atención. Ya venimos.